Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo extra: las raíces de las preocupaciones del maestro del gremio. Desde la perspectiva de Gustav. ¿Es eso todo lo que tenemos que discutir hoy? En ese caso, un recordatorio de que estoy celebrando un evento de prueba de sabor en la sala de reuniones más grande para un dulce que planeo vender pronto. Visítanos si tienes tiempo. Mi nieta dijo que habría suficiente para todos aquí y sus sirvientes. Bueno, Frida puso todo en esto sabiendo que vendrías. No traicionaría sus expectativas, ¿verdad? Dije, terminando la reunión. Beno se levantó con una mueca visible en la cara. Entendí eso como una expresión que significaba que iría, aunque no quisiera, lo que me llenó de una innegable sensación de satisfacción. Su mirada me pareció agradable, y salió de la habitación con un resoplido. Fui en la dirección opuesta a la de los otros propietarios interesados y subí las escaleras hasta mi oficina antes de sentarme en mi silla de maestro de gremio. Ahora entonces. ¿Cómo irá?, me pregunto. El evento de prueba de sabor fue un experimento para mí, sugerido por Main y apoyado con entusiasmo por mi nieta como un desafío para enfrentar. El objetivo era dejar en claro que los pasteles de libra que pronto se venderían eran propiedad de la compañía Otmar, a la vez que se buscaban los sabores que serían más rentables y deseables. No podía escuchar el ajetreo de abajo en mi oficina, pero de todos modos me esforcé por escuchar si podía escuchar alguna pista sobre cómo iba. Maestro Gustav, ¿tiene curiosidad por el evento de prueba de sabor?, preguntó Cosimo, un antiguo servidor mío que podría llamarse mi mano derecha, mientras me servía té con una leve sonrisa. Ciertamente recordaba cómo, al planear el evento, Frida me había pedido que no viniera, ya que mi fuerte influencia haría que todo fuera difícil de desaparecer como la niebla. Me hubiera gustado ver a mi nieta haciendo su mejor esfuerzo, pero no tuve más remedio que retroceder en silencio y dejar que sus alas crecieran. No me agradó, pero Frida tenía razón. Si asistiera como el maestro del gremio de comerciantes, disminuiría la idea de que estaba en manos de la compañía Otmar en particular. Lady Frida ciertamente ha estado llena de espíritu últimamente. Supongo que todo es gracias a Main, dijo Cosimo alegremente. Pensé en lo emocionada que estaba Frida mientras preparaba el evento, y en mi rostro se dibujó una pequeña sonrisa. Frida, debido a que el devorador devastaba su salud, apenas había salido a la calle y casi nunca había salido antes de firmar un contrato con un noble. Después de eso, ella empezó a tomar clases en casa, para prepararse para mudarse al barrio noble una vez alcanzara la edad adulta, y naturalmente se ganó el afecto de todos los sirvientes que vivían con ella. Frida conoció a una niña con el devorador llamada Main no mucho antes de su bautismo, y aparentemente se sintió conmovida por la búsqueda directa e inquebrantable de su sueño. Incluso desde entonces se había vuelto bastante viva y activa. Frida había tomado el control total de organizar este evento, con el consejo de Main guiándola. Por supuesto, su familia y yo la ayudamos hasta cierto punto, pero ella había demostrado una mente aguda y habilidades de gestión mucho más allá de lo que uno esperaría de su edad. Tengo curiosidad, pero estoy seguro de que terminará bien. Todo lo que puedo hacer es esperar su informe. Si usted lo dice, maestro Gustav, estoy seguro de que tendrá éxito. Sus instintos comerciales nunca han sido incorrectos. Dijiste que el cambio estaba llegando a Erenfest, y de hecho lo ha hecho, dijo Cosimo con una sonrisa. Como él dijo, mis instintos comerciales eran buenos. Por eso me duele que no haya podido adquirir a Main para mí. Horquillas para el cabello, Princham,
pastel de libra, Rumtopf, papel vegetal. Ya puedo ver cómo los inventos e ideas de Mine traerán un cambio enorme a Ehrenfest. Mine, Frida y Lutz, bajo la guía de Benno, un miembro de la generación joven, ya estaban realizando grandes cambios en los mercados de Ehrenfest. Cosimo asintió lentamente y me miró. La influencia de Mine todavía se limita a la esfera más común de la ciudad. Pero como dijiste, ella es una pequeña semilla que crecerá en un árbol grande y revolucionario. En ese caso, tendremos que maniobrar de tal manera que no sea aplastada por nobles que odian el cambio, y negociar lo mejor que podamos para que sea acogida por un noble progresivo que la críe bien. Tal era el deber del gremio de comerciantes, y de la compañía Otmar con su larga y orgullosa historia que se remonta a la creación del gremio de comerciantes. La historia de la compañía Otmar se extendió hasta el pasado. Existió en Ehrenfest antes de que el Ehrenfest moderno surgiera. Incluso durante el reinado del primer archiduque, la compañía Otmar había vendido comida a los nobles como el negocio favorito del archiduque. El nuevo archiduque había traído consigo trabajadores y artesanos especializados para hacer ropa, muebles, etc. a su gusto. Era natural para los nobles traer trabajadores con ellos para mantener su entorno a su gusto. Pero la comida era lo único sobre lo que no tenían control. Incluso si traían un chef con ellos, tendrían que depender de los alimentos que podrían cultivarse en la nueva tierra. La compañía Otmar compró la mejor comida posible de las ciudades vecinas y la vendió a los nobles y a los archiduques anteriores. Los comerciantes traídos desde lejos no tenían forma de saber qué estaciones eran mejores para qué cultivos eran de alta calidad y cuáles no, y así sucesivamente. Fue gracias a estas circunstancias que la compañía Otmar continuó exitosamente haciendo negocios incluso cuando los archiduques cambiaron de generación. Al mismo tiempo, la compañía Otmar fue seleccionada para ser un negociador externo entre los trabajadores calificados traídos por los nuevos nobles, y los trabajadores calificados que ya habían estado sirviendo a los antiguos nobles. Se necesitaba una organización para gestionar la totalidad de los negocios en Ehrenfest. El resultado fue que el gremio de comerciantes se fundó para ser una ventana a la nobleza y garantizar la cantidad máxima de ganancias para los propietarios de grandes tiendas. Maestro Gustav, a Damián le gustaría verte. Probablemente había venido a dar un informe sobre el evento de prueba de sabor. Le dije que lo dejara entrar, y una vez que estuvo frente a mi escritorio le pedí su informe. Damián era mi nieto y el hermano mayor de Frida. Todavía no era un adulto, pero tenía experiencia en muchas tiendas como un leanje. Mi plan era intentar enviarlo a la compañía Gilberta una vez que terminara su contrato actual. Los pasteles de libra fueron muy bien recibidos. Todos compararon los sabores con expresiones muy serias. Oh, jo. ¿Cómo estuvo Benno? Damián forzó una sonrisa y se encogió de hombros. En el momento en que entró en la habitación, atrapó a Mine y la obligó a cambiarse al uniforme de aprendiz de su tienda. Tenía la esperanza de construir una asociación entre Mine y la compañía Otmar, pero supongo que eso falló, entonces. Según Lizzie, las recetas e inventos que Mine aprendió dentro de sus sueños eran demasiado para que una tienda los monopolizara. Toda la ciudad los merecía. La recién reformada compañía Gilberta no podía manejar todo por sí misma, ni deberían hacerlo. Mi intención había sido mostrar que la compañía Gilberta no monopolizaba las ganancias de sus productos, pero no había funcionado. ¿Benno tiene la intención de colapsar su tienda una vez más? Las horquillas y el rincham eran una cosa, pero le ofrecí manejar el papel vegetal para él, cambiando el nombre del gremio de pergamino al gremio de papel más general, pero había mantenido para sí mismo. ¿De qué le serviría manejar productos fuera del foco de ropa y vestidos de su tienda? Después de decirle a Damián que volviera al evento, dejé escapar un suspiro lento. Una sola tienda como la compañía Gilberta que monopoliza una enorme riqueza será el comienzo del caos. Entiendo que Benno todavía está operando bajo la mentalidad de proteger su tienda y su familia, sí. Pero ya es hora de que abra los ojos y vea la imagen completa. Es demasiado joven y de sangre caliente.
El gremio de comerciantes se centró en generar ganancias para todos en Ehrenfest, mientras que la compañía Gilberta simplemente quería aportar más ganancias y prestigio a sí mismos. El conflicto entre las dos era inevitable. Gracias a la lucha interminable reciente de Benno para monopolizar las ganancias para sí mismo, pasaba cada día con dolor de cabeza. Me temo que el conflicto entre ustedes dos surge no solo de sus diferentes opiniones en filosofía económica. Usted es en parte responsable de esto, maestro Gustav. Cosimo sacudió la cabeza mientras daba un suspiro exagerado. Solo tuve buenas intenciones con eso. Lo que no significa nada si no entienden tus intenciones. No sorprende que Benno haya sido tan terco al tratar con usted. La compañía Gilberta había estado creciendo en influencia durante varias décadas, pero aún no había un siglo. Su nombre proviene de la costurera Gilberta, que una vez hizo ropa para nobles. La compañía comenzó cuando se casó con un hombre que estableció una tienda de ropa. Fue bajo el liderazgo del padre de Benno que la tienda comenzó a crecer en renombre y tamaño de tal manera que podría considerarse una gran tienda. Así como todos esperaban que siguieran creciendo, el padre de Benno murió fuera de la ciudad. Una tienda grande era demasiado para un joven que acababa de llegar a la edad adulta. Quedando solo, la compañía Gilberta sin duda se derrumbaría. No me hubiera gustado que una tienda recientemente desarrollada cayera después de crecer durante tanto tiempo. Además, se habría vuelto difícil tratar con los nobles si no hubiera habido nadie que se había colocado en buena posición para el negocio que la compañía Gilberta llenó. Mi primera esposa murió antes que yo, pero me recuperé rápidamente y me casé poco después de su muerte para preservar un futuro para la compañía Otmar. Mi segunda esposa también murió antes que yo, pero nuestros hijos ya habían alcanzado la edad adulta y mi hijo mayor tenía la edad suficiente para manejar la compañía si era necesario, así que no me había vuelto a casar. Fue la oportunidad perfecta. Me ofrecí a casarme con la madre de Benno para proteger a la compañía Gilberta. Mientras estaba postrada en cama por el dolor, su joven hijo inexperto, sin duda, dejaría que los trabajadores se le escaparan de las manos y cometieran errores de los que sería difícil recuperarse, si es posible. Debe quedar claro que para algunos era más importante proteger la tienda que dejarse llevar por el pasado llorando a los muertos. Cuando lo propuse, no solo estaba Benno allí, sino también varios de sus hermanos menores. Pensé que todos se alegrarían de que su madre se volviera a casar y la tienda se salvara. Ese no fue el caso. La compañía Gilberta trató mi propuesta como un insulto. No sabía por qué habían sido tan insultados, pero todos aquellos que conocían mi tendencia a tales errores todos suspiraron y sacudieron la cabeza. Las mujeres y los hombres no piensan de la misma manera. Una viuda nunca pensaría en volverse a casar tan pronto después de la muerte de su esposo. Si hubieras planeado el matrimonio durante años en el futuro, y mostrado tu dolor para ofrecer ayuda realista, tal vez cuidando a los niños en tu propia casa, seguramente habrían aceptado sin dudarlo. Mi hijo y su esposa me amonestaron, por lo que entendí mi error. Las mujeres y los hombres ciertamente abordaban estos problemas con diferentes mentalidades. Quizás las cosas habrían sido diferentes si hubiera muerto en lugar de su esposo. Como era de esperar, los Leanges abandonaron la compañía Gilberta sin renovar sus contratos y menos nobles les pidieron ropa, lo que puso al recién Benno de 15 años en circunstancias extremadamente pobres. Un experto leger contratado por su padre llamado Mark ayudó a Benno a tranquilizarse mucho, y aún así, el declive de la tienda estaba ocurriendo rápidamente. A pesar de ser consciente del problema, yo, como maestro del gremio de comerciantes, tenía la tarea de ser neutral, y no podía dar un apoyo indiscriminado a una compañía en particular, a menos que tuviera una excusa. Justo cuando estaba de luto al ver a un joven empresario de mente aguda siendo aplastado antes de su apogeo, la prometida de Benno se enfermó y pronto murió. Cuanto antes se actúe para detener el declive de una tienda, mejor. Benno debería entender eso después de trabajar tan duro como el jefe de la tienda para salvarlo. Le ofrecí a Benno una de mis hijas en matrimonio. El resultado fue que estaba siendo insultado. No entendí nada. ¿Por qué decía que esto era un insulto?
Estaban enamorados desde una edad temprana y pasaron sus vidas juntos. Él no quería casarse con ella por razones políticas o de conexión. Si ofreces una propuesta de matrimonio a alguien tan pronto después de que alguien tan cercano a él muera, es natural que se enoje. Más tarde intenté pasar por canales más adecuados y ofrecer un compromiso entre las hermanas pequeñas de Beno y mis hijos, pero uno de ellos huyó de la ciudad y el otro se casó con un comerciante viajero. Por alguna razón, Beno comenzó a comportarse bastante hostil y desafiante hacia mí. Era muy preocupante. Pasamos por momentos difíciles, pero afortunadamente me las arreglé para calentar un poco mi relación con Beno vendiéndole información sobre el devorador y vendiendo a Main una herramienta mágica. Esa es una visión bastante optimista de las cosas, maestro Gustav. Para mí es difícil imaginar que Beno se esté volviendo aún más defensivo a tu alrededor, especialmente cuando Main está involucrada, dijo Cosimo, lo que me hizo fruncir el ceño. ¿Pero por qué? Seguro que siente algo de gratitud hacia mí, después de que le vendí una herramienta mágica, incluso después de que me rompí la espalda buscándola para Frida. Main podría estar agradecida de que le haya salvado la vida, pero es probable que Beno esté más alerta ahora, ya que mentiste sobre el precio para tratar de engañar a Main, reclutándola en tu tienda. Se desatará el pánico si Main sigue produciendo productos extraños y revolucionarios que solo se venden en la tienda de Beno. El mercado colapsará si permanecen unidos, si no empeora. Seguramente él comprende los beneficios de mantenerse separados de ella. Cuando se trata de la compañía Gilberta y Main, exactamente nada ha salido como lo planearon, así que imagino que seguirá siendo así, dijo Cosimo con un suspiro, antes de que de repente un pájaro blanco se deslizara en la habitación a pesar de las ventanas y puertas cerradas. Abrí los ojos con sorpresa, ya que esto generalmente solo ocurría una vez al año, e inmediatamente el pájaro blanco se convirtió en una carta frente a mí. Este fue el método de comunicación de los nobles utilizado para mensajes de alta prioridad. En circunstancias normales, un plebeyo que trabajara para un noble llevaría una carta escrita a mano, pero en situaciones en las que el tiempo era esencial, se utilizaban herramientas mágicas como estas. Era común recibir uno antes de una reunión con el archiduque, pero no podía pensar en ninguna razón por la cual habría contacto de emergencia en pleno verano. ¿Qué demonios? Abrí la carta y vi que era una solicitud del templo, solicitando información sobre Main. Como se uniría al templo como doncella del santuario, querían toda la información que teníamos sobre su taller, los fondos actuales, etc. Nada debía ser omitido. ¿Main se está uniendo al templo? Main había sido registrada como la encargada del taller de Main hace apenas unos días, supuestamente para poder fabricar nuevos productos bajo la protección de Beno mientras trabajaba desde su casa. No se había informado de que se uniría al templo como doncella del santuario. Había escuchado de Lizzie que Main dijo que estaría atrapada tratando con los nobles si quisiera o no. Quizás ahora sabía por qué. Como Main carecía de herramientas mágicas y no tenía intenciones de firmar con un noble, solo tenía medio año más o menos en el mejor de los casos para vivir. Había apostado a que incluso si Beno mantenía sus inventos monopolizados, no podría completar muchos de ellos antes de perecer. Pero eso era todo agua debajo del puente si se unía al templo. El templo tenía herramientas divinas, herramientas mágicas religiosas, y sacerdotes azules de la nobleza. La vida de Main se salvaría y, sin duda, se vería obligada a firmar un contrato con uno de los nobles allí. Aunque era probable que fuera tratada con absoluta crueldad. El templo tenía un orfanato y todos entendieron que era donde quedaban huérfanos comunes sin guardianes. Los nobles recibieron túnicas azules, los huérfanos recibieron túnicas grises. Solo había que visitar el templo unas pocas veces para ver que recibían un trato completamente diferente. La verdad se aclararía después de donar bienes y oro al templo. La verdad de que las túnicas grises son tratados como esclavos por las túnicas azules. La verdad de que se ven obligados a someterse absolutamente, sin importar las circunstancias. No podría soportar que Frida se pusiera en tales condiciones, así que busqué un noble honesto con un corazón cálido para firmar un contrato con Frida. Mai no sería tan afortunada,
condenada a vivir como ahora. ¿Beno sabía de esto? Tratar con nobles sin preparación era una sentencia de muerte para los plebeyos. Reflexioné sobre las acciones recientes de Beno cuidadosamente. Registrar a Main como una capataz, y hacer un nuevo contrato mágico con ella. ¿Hizo todo eso por su bien? Continuar protegiendo a Main abrió caminos para que la compañía Gilberta obtuviera nuevas conexiones nobles y vendiera sus protecciones, pero el riesgo era simplemente demasiado alto para tal apuesta. Beno, no sabes con qué estás lidiando. Su ignorancia juvenil me hiere una vez más. No había duda de que, si la compañía Gilberta cometía un gran error aquí, el gremio de comerciantes sería arrastrado con ellos de una forma u otra. Aún más dolores de cabeza. Tendría que renunciar a que Main se uniera a la compañía Otmar ahora que ella se uniera al templo. Era imposible decir qué influencia tendría en Frida, quien entraría al barrio de los nobles después de llegar a la edad adulta. Había elegido a Lord Henrik para ser el compañero de Frida basado únicamente en su personalidad. Los nobles laicos tuvieron poca influencia en el barrio de los nobles. Por lo menos, debería tratar de minimizar el contacto que tienen hasta que quede claro con qué clase de noble Main firmará. Siento lástima por Frida al perder a la amiga de la que estaba tan contenta de haber obtenido, pero su seguridad es lo primero. Solté un suspiro y comencé a escribir mi respuesta a la pregunta sobre Main. Sería prudente hacerla parecer lo más valiosa posible, para que puedan tratarla un poco mejor. Era cierto, en cualquier caso, que con el vasto conocimiento de Main de productos desconocidos, el templo podría obtener una riqueza considerable a través de ella. Era poco probable que esto realmente afectara la forma en que los nobles la trataban, pero dados los eventos políticos en la soberanía y como el templo carece de dinero y maná, tal vez cada poquito cuenta. Necesitaré convocar a Beno y pedirle los detalles. ¿Debo escribir una solicitud de reunión, maestro Gustav? Por favor, hazlo. Cosimo comenzó a escribir una solicitud de reunión para la compañía Gilberta. Fue en ese momento que Frida irrumpió en la habitación con las cejas arqueadas de furia. Tenemos un problema, abuelo. Beno dijo que comenzará a entrenar a sus propios chefs. También tiene la intención de mantener el conocimiento de recetas de Main para sí mismo. Aunque Main dijo que dejaría que Lizzie se encargara de todas sus recetas. Primero monopolizó las horquillas para el cabello que encajan en su tienda por completo, luego Rincham que podría ser perdonado como un producto de belleza en general, luego el papel vegetal completamente eliminado de su negocio demográfico. ¿Y ahora también comida? Está metiendo las manos en cada pastel que puede encontrar. Esto no terminará bien. Beno desea derrumbar su propia tienda. Me puse de pie reflexivamente y grité por instinto. Cosimo me pidió que me calmara. Maestro Gustav, complete la carta. No importa el costo, debemos continuar nuestra lucha hasta que Lady Frida llegue a la edad adulta. A Beno se le siguió cargando con los ojos puestos en el monopolio de las ganancias de su propia tienda, al mismo tiempo que intentaba proteger a Main mientras entraba al templo y al mundo de los nobles casi indefensa. La presión de la furiosa compañía Gilberta cayó sobre mí, ya que necesitaba preservar el equilibrio entre las grandes tiendas. Beno, mocoso. Respeta más a tus mayores. Capítulo 85. Vida en el templo. Sumo sacerdote, el sumo obispo te está convocando. Parece que aplastar no fue suficiente para matarlo. El sumo sacerdote Ferdinand suspiró y se levantó después de escuchar el informe de su sirviente Fran. Salió de su habitación con otro sirviente, llamado Arno, mientras lamentaba pensar cuánto trabajo hubiera podido hacer si el sumo obispo hubiera estado fuera de servicio por más tiempo. En el camino a la habitación del sumo obispo, Ferdinand notó la habitación del libro. Eso le recordó a Main, la niña que había causado un gran alboroto para leer los libros que contenía. Ella era la fuente de sus recientes dolores de cabeza y la razón por la que el alto obispo lo llamaba. No había duda de que estaría confirmando lo que había sucedido con Main, y posteriormente, quejándose de ello.
Era fácil imaginar qué tipo de quejas mordaces saldrían de la boca del sumo obispo. Tratar con él era una molestia, pero dado que era técnicamente la máxima autoridad en el templo, Ferdinand no tuvo más remedio que aceptarlo. Se empujó las sienes y aplastó sus sentimientos de molestia. A menudo se confundía a Ferdinand con un chico de 25 años o, en el peor de los casos, con 30 años, pero en realidad solo tenía 20. Su hermanastro a menudo decía que carecía de un espíritu juvenil, pero personalmente Ferdinand culpó de eso a su entorno y educación. Ferdinand estaba en una situación algo especial. No había sido criado desde su nacimiento en el templo, había sido criado hasta la edad adulta, hasta el mediodía en la sociedad noble. Era hijo de una amante, pero como se destacó en el estudio y tenía suficiente maná para trabajar con el dispositivo de creación mágica, fue criado para apoyar a su hermanastro. Estaban lo suficientemente cerca, pero a la madre de su hermano, la esposa de su padre, no le gustaba que fuera relegado a un papel de apoyo. Después de la muerte de su padre, su rechazo hacia él se volvió más concreto y contundente. Los adultos que buscaban poder la apoyaban, y no se podía confiar en su propia madre. Cuando Ferdinand comenzó a sentir que estaba en peligro de perder la vida, su hermanastro le recomendó que se uniera al templo. En la sociedad noble, unirse al templo era equivalente a declarar su retiro del mundo de la política. Pero como el templo también usaba maná y realizaba rituales sagrados, aquellos dentro de él realmente mantenían una estrecha conexión con la política. El templo estaba dirigido por sacerdotes vestidos de azul y doncellas del santuario de autoridad noble, y esencialmente había otra sociedad estratificada dentro del templo basada en el estado de sus familias. El hermanastro de Ferdinand le había pedido en broma que tomara el control del templo por él. El actual sumo obispo era el hermano pequeño de su madre y una existencia problemática para ambos debido en parte a su arrogancia. Ferdinand se encogió de hombros y dijo: no hagas que suene tan simple. Luego se unió al templo. La vida en el templo era pacífica. Hubo algunos asuntos de control de las finanzas, algunos manejando el orfanato y algunos vigilando a la sociedad noble, pero aparte de verter maná en los instrumentos divinos, Ferdinand no recibió ningún trabajo especial. Tenía tanto tiempo libre que incluso le pidió a su hermanastro que enviara algunos de los libros y pizarras que había dejado en casa. Colocó varios de los libros en la sala de libros para que los nobles menos bendecidos financieramente pudieran leerlos también. Pero los sacerdotes azules y las doncellas del templo eran todos aquellos desterrados de la sociedad noble. Pocos de ellos tenían algún interés en aprender. La primera en querer leer los libros, tanto que se echó a llorar, fue la joven plebeya Main. Pero los días de paz no duraron mucho. La guerra política llegó a su fin y se llevó a cabo una purga masiva, disminuyendo drásticamente el número de nobles. Para aumentar su número, los niños lo suficientemente jóvenes como para asistir a la Academia Real fueron convocados a casa, luego las doncellas lo suficientemente jóvenes como para casarse también. Eventualmente hubo una orden de enviar a todos y cada uno de los sacerdotes y doncellas con maná significativo al templo de la soberanía. El templo de Ehrenfest ahora carecía de doncellas azules o sacerdotes azules lo suficientemente jóvenes como para ser llamados a casa. Todo lo que quedaba eran sacerdotes azules tan débiles en maná que el templo de la soberanía no los quería. El templo perdió a todos los que habían estado haciendo los trabajos importantes, lo que dejó a Ferdinand para hacerse cargo. Era joven y se había unido recientemente al templo, pero debido al estado de su familia, se le dio el papel de sumo sacerdote. Así terminaron sus días de paz. Sumo obispo, el sumo sacerdote ha llegado. El sirviente que estaba junto a la puerta del sumo obispo la abrió a una velocidad que coincidía con el ritmo de marcha de Ferdinand. El sumo obispo estaba sentado profundamente en una silla y golpeaba con enojo los dedos contra su escritorio, con el ceño fruncido tan profundamente que toda su cara se moldeó en una mirada enojada. Abrió la boca apresuradamente en el momento en que vio a Ferdinand. Sumo sacerdote, ¿qué le pasó a ella? Después de caminar hacia el escritorio del sumo obispo, Ferdinand preguntó: ¿A quién te refieres? Mientras que intencionalmente ponía un tono elegante como los nobles tienden a hacer. A esa mocosa increíblemente grosera,
Por supuesto. El sumo obispo se levantó y cerró un puño en su escritorio, gritando como un niño haciendo un berrinche. Ferdinand había esperado todo esto y levantó una tabla de madera que contenía su informe escrito para bloquear el asador que volaba en su dirección, con el pretexto de comprobarlo. De acuerdo con nuestros planes iniciales, ella ha entrado al templo. Sin duda lucharemos para realizar el ritual de dedicación sin Main. Además de eso, ¿qué haremos sin ella si la Orden de Caballeros necesita nuestra ayuda en el otoño? ¿Acaso los rechazaremos, diciendo que nos falta el maná para hacer nuestro trabajo? ¿O le pediremos ayuda a otros templos hasta que lleguen más nobles? El sumo obispo tenía un orgullo tan alto como el estado de su familia. Nunca pediría ayuda externa bajo ninguna circunstancia. Debe haberse imaginado inclinándose ante los sumos obispos desde los templos de otras regiones, porque toda su cabeza se puso roja de frustración. Si no fuera por nuestra falta de maná, habría ejecutado a esa grosera niñita de inmediato. Harías bien en no desafiarla directamente. Si vuelves a ser aplastado por tanto maná, es probable que tu corazón no dure. ¿Estás tan enojado que has olvidado cómo ella te ha aplastado hasta el punto de dejarte casi inconsciente? Los hombres viejos y orgullosos nunca dejarán de ser tediosos. Pensó Ferdinand mientras miraba al sumo obispo apretando los dientes y continuaba con su informe, explicando los términos que había discutido con Main y sus padres. Como se discutió, preparé un par de túnicas azules para ella. Del mismo modo, como se discutió anteriormente, mantendrá herramientas mágicas y se le dará trabajo en la sala de libros en la que deseaba ingresar. Ferdinand enfatizó repetidamente que los términos eran todo lo que habían discutido antes del incidente. Quizás debido a su edad, el sumo obispo tenía la tendencia de olvidar convenientemente lo que él mismo había dicho. Como era de esperar, el sumo obispo miró a Ferdinand, frustrado por la impotencia de que no había espacio para que él discutiera. Sumo obispo, tú. Además, como Main no es huérfana, viajará al templo desde su casa. Decidí que esto no sería un problema debido a la cantidad de sacerdotes azules que hacen lo mismo. ¿Qué? Gruñó el alto obispo, con los ojos muy abiertos. Una vez más, Ferdinand había predicho esa reacción. Tomé esta decisión después de llegar a la conclusión de que, de lo contrario, podría pedir una habitación en los alojamientos de los nobles, dada su condición de túnica azul. Fue fácil para el alto obispo comprender que dejar a Main viajar desde su casa era mejor que darle una habitación en los alojamientos de los nobles. Él asintió con una sonrisa desagradable. Naturalmente, se había olvidado por completo de que había sugerido arrojarla al orfanato antes, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Además, Main es enfermiza por naturaleza y no podrá trabajar todos los días. No hay mucho trabajo para una aprendiz de doncella del Santuario Azul, por lo que creo que estará bien si descansa los días en que tiene mala salud. Va. Parece que es tan perezosa como grosera. El alto obispo aparentemente sintió la necesidad de quejarse de todo, pero Ferdinand ya lo sabía, y por lo tanto, evitó sus quejas con un ligero encogimiento de hombros. Es mejor que llevar su enfermedad al templo. Además, le he dado algunos sirvientes para que puedan cuidar de su salud. Ella no los necesita. Sus respuestas fueron tan predecibles, que Ferdinand solo suspiró mientras daba otra respuesta preparada. Experimentaremos problemas propios si hay una aprendiz de doncella del santuario de túnica azul sin sirvientes. Sin mencionar que actualmente estamos llenos de grises. Nada más que bien vendrá de que Main reciba algunos de ellos. Muchos sacerdotes azules y doncellas se habían ido, pero excluyendo a los particularmente queridos, la mayoría de los sirvientes con túnica gris habían sido liberados de su deber y devueltos al orfanato. Con menos donaciones también, los sacerdotes grises ociosos fueron un gasto inaceptablemente grande en las delgadas finanzas del templo. Además, según mi investigación, Main ha sido registrada como la encargada de un taller en el gremio de comerciantes. Es fácil decir que quienes sirven a los dioses no necesitan ganar dinero, pero si ella continúa con su trabajo, podremos recibir ingresos regulares sin trabajar.
¿Qué piensas? La falta de sacerdotes nobles y doncellas del santuario llevó a que el sumo obispo tuviera menos dinero que pudiera usar para sí mismo, por lo que dijo, exprime todo lo que puedas de ella. De este modo dio su permiso implícito a Main para continuar su trabajo, y Ferdinand dejó escapar un suspiro de alivio. Todas las condiciones que exigía la familia de Main habían sido aprobadas. En ese caso, asumiré toda la responsabilidad por Main de modo que no necesites preocuparte por ella. En general, se le prohibirá entrar a tu habitación. También le adjuntaré uno de mis propios sirvientes grises para que pueda recibir informes más detallados sobre sus acciones. Ferdinand demostró que también estaba en guardia contra Main, lo que hizo que los ojos del sumo obispo brillaran con interés. Se acarició la barba blanca y mostró la desagradable sonrisa que siempre hacía cuando planeaba algo nefasto. Oh. En ese caso, le adjuntaré un sirviente propio. Delia tiene más o menos la misma edad que ella, lo que será perfecto para este propósito. La mocosa seguramente confiará en ella. Además, adiciónale uno de los huérfanos más problemáticos como sirviente final. Procura que luche todos los días, y exprime tanto dinero y maná como sea posible. Para eso es para lo que es buena, en cualquier caso. Eso no fue ideal. Ferdinand tenía la intención de vincular a uno de sus mejores sirvientes a Main, ya que ella no tenía conocimiento de la sociedad noble y cómo funcionaba el templo, pero con el sumo obispo que le atacaba con un espía, él también estaría expuesto. Se inclinó y salió de la habitación, sintiéndose amargado, luego regresó a su propia habitación. Dioses, es una gran molestia. La mayoría de los sacerdotes azules y doncellas en cualquier templo eran niños bastardos, niños ilegítimos como Ferdinand, pero el sumo obispo era un niño legítimo y sentía orgullo por su familia de alto estatus. La realidad detrás de eso, sin embargo, era que había sido enviado al templo debido a una abrumadora falta de maná a pesar de su herencia. Como resultado, tenía un complejo de inferioridad intenso para aquellos con una gran cantidad de maná. Si Ferdinand no vigilaba de cerca cómo trataba el sumo obispo a Main, era posible que su maná volviera a alborotarse. Según el informe del maestro del gremio, Main había obtenido un registro temporal como aprendiz en el gremio con el respaldo de la compañía Gilberta, y luego comenzó a inventar todo tipo de productos, rincham, papel vegetal, horquillas y pastel de libra. Parecía que no había mentido cuando afirmó tener suficiente dinero disponible para donar una gran moneda de oro. Renunció a ser aprendiz de comerciante debido a su mala salud, y tenía la intención de utilizar el taller Main preparado por la compañía Gilberta para continuar inventando y vendiendo productos. En otras palabras, Main tenía más que solo maná y dinero. Ella tenía un grado de habilidad administrativa. Ferdinand estaba tan inmerso en el trabajo que Main sería mucho más útil para él que el sumo obispo. Sin embargo, ¿ella inventó tantos productos en solo un año después de registrarse? El taller Main parecía que pronto obtendría enormes ganancias. Ferdinand necesitaría asignarle un sirviente que le diera informes detallados sobre su comportamiento, de tal manera que pudiera asegurarse de que un mercader codicioso no la engañara. Miró a los sirvientes en su habitación. Querría un sirviente leal a él, preciso en los informes y muy paciente para servir a Main. El sirviente también necesitaría lidiar con el molesto espía que el sumo obispo le atribuiría a Main. Fran, te asignaré para que seas la sirviente de Main. Dame informes tan detallados sobre ella y sus acciones como sea posible. Además, haga lo que pueda para evitar que Main y el sumo obispo se reúnan. Entendido. Fran frunció el ceño brevemente con preocupación, luego asintió en silencio. En cuanto a su otro sirviente. ¿Hay alguna dificultad para lidiar con las túnicas grises que dudarías en asignar como sirviente? Necesitaré implementar al menos algunas de las aportaciones del sumo obispo, por razones de apariencia. Los ojos de Fran vacilaron mientras pensaba, luego bajaron al suelo. Arno, el sirviente que Ferdinand había traído con él a la habitación del sumo obispo, echó una mano amiga. ¿Y qué hay de Gil? A menudo lo envían a la sala de detención, pero su sacerdote supervisor se queja de que nunca aprende.
Interesante. En ese caso, asignaré a Gil, Delia y Fran como sirvientes de Main. Capítulo 86. Sirvientes y la ceremonia de fidelidad. Después de hoy, seré una aprendiz de doncella del santuario. Me llevó muchos días preparar cada par de túnicas azules, así que a pesar de haberme bautizado con Lutz, comencé mi trabajo de aprendiz un mes después. Estaba súper emocionada de ir al templo, y cada segundo que tenía que esperar parecía una eternidad. Finalmente podré leer libros. Y libros que también están encadenados. Solo pensarlo me hace temblar de emoción. Yaja. Mientras rodaba felizmente en mi cama, Turi vino a llamarme. Main, Lutz está aquí para llevarte. ¿Por qué estás bailando? Porque al fin puedo leer libros. Adiós, Turi. Nos vemos más tarde. Main, trata de no emocionarte demasiado. No pidas lo imposible, tonta. Respondí en mi cabeza y salí corriendo. El templo estaba en la parte norte de la ciudad, así que llevaba la mejor ropa que tenía, mi uniforme de aprendiz de la compañía Gilberta. Debería estar bien hasta que obtuve mi túnica azul del templo. Ajaja. Comencé a saltar por el camino mientras tarareaba, solo para que Lutz me agarrara del brazo y me empujara hacia atrás con una mirada exasperada en su rostro. Main, vamos, te estás emocionando demasiado. Te dará fiebre antes de que lleguemos al templo. Oh, no quiero eso. Reforcé mis piernas elásticas para evitar saltar y me tragué el impulso de caminar lo más rápido posible, odiando que mi cuerpo estuviera demasiado débil para que me emocionara y fuera feliz. En cambio, me dirigí al templo lentamente, tomando la mano de Lutz. Main, ¿realmente vas a estar bien por tu cuenta? Hoy solo me darán una túnica y me presentan a mis sirvientes. Todo estará bien. Trabajaría básicamente los mismos días en que Lutz tenía trabajo. Mi familia y Beno habían decidido que Lutz debería seguir vigilándome, hasta que los sirvientes que me asignaron entendieran cómo funcionaba mi cuerpo. Aunque realmente no creo que nadie más que Lutz pueda manejar mi salud así de bien. Tal vez esperaban que Lutz se quedara conmigo para siempre. Mi familia, Beno, Mark, Lutz, y básicamente todos eran extremadamente cautelosos con los nobles en el templo. Pero si seguía confiando en Lutz para siempre, entonces no habría tenido ningún sentido que abandonara mi puesto de aprendiz de comerciante para disminuir su carga. Le dije eso a Beno, pero él solo resopló y Mark explicó con una sonrisa en conflicto. Parecía que Mark estaba enseñando directamente a Lutz, por lo que pronto podrían ayudar a abrir un restaurante italiano aquí y abrir talleres de fabricación de papel en otras ciudades. Aparentemente, las lecciones fueron bastante anormales ya que Lutz era su forma de contactarme, el inventor. Participaría en la construcción de nuevos negocios y aprendería a ser comerciante a través de su experiencia personal en el campo. Dije que ese no era el proceso normal para una nueva contratación y me dijeron que esto se estaba haciendo en parte porque Lutz quería ir a otras ciudades lo antes posible. Bueno, si Lutz es feliz, yo soy feliz. Buena suerte, Lutz. Cuando llegamos a la puerta encontramos a un sacerdote gris esperándonos. Era un hombre relativamente más joven que, al vernos, se arrodilló con gracia y cruzó las manos frente a su pecho. Buenos días, hermana Main. Te guiaré al sumo sacerdote. ¿Hermana Main? Puf, ja. Eso no te queda en absoluto. Lutz se echó a reír ante la actitud respetuosa del cortés sacerdote gris, riéndose mientras nos miraba. Quería reírme con él, pero noté que las cejas del sacerdote se fruncían brevemente, así que golpeé suavemente a Lutz en la espalda mientras se inclinaba de risa. Lutz, te estás riendo demasiado. Sí, lo siento. Iré a buscarte después de la cuarta campana, Main. Lutz comenzó a alejarse y le dije adiós antes de volverme hacia el sacerdote gris. Perdón por hacerte sentir incómodo. No hay necesidad de que te disculpes conmigo. Más importante aún, el sumo sacerdote está esperando. Él apartó la vista y rechazó mi disculpa.
Cuando parpadeé sorprendido, me dio la espalda y comenzó a alejarse. Los zapatos de madera del sacerdote gris tamborileaban contra el pasillo de piedra blanca mientras caminaba. Nada más rompió el pesado silencio que pesaba sobre mí, mientras caminaba rápidamente para seguirle el ritmo. Después de doblar una esquina en el pasillo, comencé a escuchar algo más que zapatos. Miré por instinto hacia el sonido y vi doncellas de santuario grises que limpiaban un pasillo. Eran doncellas de santuarios grises que no habían estado presentes en la ceremonia del bautismo, y no se veían muy limpias. No porque estuvieran limpiando o porque su ropa estuviera sucia tampoco. Simplemente tenían una atmósfera más sucia que el sacerdote gris que caminaba frente a mí, tal vez debido a una peor higiene o un baño menos en general. Cuando vieron al sacerdote gris, dejaron de limpiar y se retiraron a las paredes del pasillo antes de bajar los ojos. ¿Es eso una muestra de respeto o algo así? Estaba escondido detrás del sacerdote gris, a juzgar por las doncellas del santuario que parecían sorprendidas después de notarme, lo que dejaba en claro que no estaban haciendo eso por mí. Al ver que había una estructura de estado dentro de los sacerdotes huérfanos grises, la inquietud se extendió por mi pecho. Realmente había entrado en un mundo con un equilibrio de poder completamente diferente al mío. En mi estilo de vida anterior, nunca había interactuado con nobles. Todos vivían básicamente en la misma situación, e incluso después de que comencé a tratar con un comerciante rico, él me trató como un igual gracias al valor de mis productos. ¿Pero estaré bien aquí? ¿Voy a cometer un gran error y desordenar todo ya que no estoy acostumbrada a las sociedades de clase? Mis pasos ansiosos resonaron por el tranquilo pasillo. Ahora sabía que había entrado en un mundo que no podía imaginar, incluso con mi experiencia de mis días como Urano. Sumo sacerdote, he traído a la hermana Main, dijo el sacerdote gris. No estaba tan acostumbrada a que me llamaran hermana Main que parecía que estaba hablando de otra persona por completo. Era un niño y un plebeyo, nadie especial, pero ahora un sacerdote gris adulto me llamaba respetuosamente hermana Main. Se sintió tan extraño que me hizo sentir incómoda. Pero ¿cómo me iban a dar túnicas azules y me tratarían como un noble aquí? No podría pedirle que dejaran de llamarme hermana, y que simplemente me llamara Main. Tendría que acostumbrarme. Disculpe. Por costumbre, incliné un poco la cabeza al entrar en la habitación del sumo sacerdote. Por alguna razón, había un simple altar en el medio de la habitación. Podría decir de un vistazo que era una versión simplificada del altar de varios pasos cubierto de estatuas que había visto durante la ceremonia del bautismo. En la parte superior de este altar de 3 pasos estaba la capa negra y la corona de oro que decoraban las estatuas en la parte superior del altar real. En el segundo paso estaba el bastón, la lanza, el cáliz, el escudo y la espada. El primer paso tenía flores, frutas, campanas, incienso, etcétera, con un par de túnicas azules cuidadosamente dobladas a un lado. Había una alfombra azul desplegada frente al altar que hacía difícil no pensar en las oraciones de la ceremonia de bautismo. Este altar no estaba allí cuando fui por última vez a la habitación del sumo sacerdote. Cuando me detuve en la puerta y comencé a buscar en mis recuerdos, el sumo sacerdote hizo una pausa en su trabajo para ponerse de pie y caminar frente al altar. Ven aquí, Main. Caminé rápidamente hacia el sumo sacerdote. Me miró con sus ojos dorados, y después de un suspiro, miró el altar. En circunstancias normales, juraría servir a los dioses y al templo ante el altar en la habitación del sumo obispo antes de otorgarle su túnica, pero como él no quiere que entres en su habitación, hice que construyeran otra tan pronto como sea posible. Perdón por hacerle hacer eso. Gracias a que me molestó la actitud arrogante y la crueldad del sumo obispo, mi maná se volvió loco de emociones. Personalmente me sentí mejor después, pero no fue difícil adivinar que el sumo obispo me guardaría rencor por aplastarlo con mi maná. Sin mencionar que ya me menospreciaba por ser un pobre plebeyo. Con la máxima autoridad en el templo que ya me odiaba sin ninguna forma de recuperación, probablemente estaba en una situación bastante mala. El sumo sacerdote sacudió la cabeza cuando comencé a preguntarme si tenía una vida difícil por delante en el templo.
Solo debes evitar reunirte con el sumo obispo cuando sea posible, para no agregarle combustible al fuego. El sumo sacerdote conocía al sumo obispo mucho mejor que yo, así que si él dijera que debería evitarlo, probablemente debería. Asentí en respuesta. No quería salir de mi camino para verlo de todos modos. Ahora bien, comencemos la ceremonia de fidelidad. El sumo sacerdote levantó el quemador de incienso por su cadena y lo balanceó suavemente como un péndulo. El olor salió de él y se elevó en el aire mientras se balanceaba, llenando la habitación con un aroma relajante. El sumo sacerdote comenzó a enseñarme sobre los instrumentos divinos consagrados en el altar. La capa negra en la parte superior significaba el cielo nocturno y era el símbolo del dios de la oscuridad. La corona de oro significaba el sol y era el símbolo de la diosa de la luz del sol. Los dioses comprometidos eran conocidos como el rey y la reina de los cielos, por lo que estaban en la parte superior del altar. El bastón en el segundo escalón era el símbolo de la diosa del agua derritiendo nieve y hielo en agua corriente, la lanza era el símbolo del dios del fuego alentando el crecimiento a alturas cada vez mayores. El escudo era el símbolo de la diosa del viento empujando, de vuelta al frío viento invernal, el cáliz era el símbolo de la diosa de la tierra que aceptaba a todos y todo, y la espada era el símbolo del dios de la vida que cavaba en el suelo duro. El último escalón tenía ofrendas para los dioses. Plantas que simbolizan la vida fresca, frutos que celebran el crecimiento, telas que reflejan la fe, etc. El color divino de la primavera es el verde. Es el color de la vida joven, que brota después del duro invierno. El color divino del verano es azul. Es el color del cielo alto por el que lucha la vida. El color divino del otoño es el amarillo. Es el color del trigo pesado y de la abundante fruta que crece. El color divino del invierno es rojo. Es el color del horno, alivia el frío y da esperanza. Parecía que el color reverenciado dentro del templo cambiaba según la estación. La tela en el altar, la alfombra, los adornos usados encima de las túnicas azules, etc., tenían su color determinado por la temporada. Ahora, tu voto. El sumo sacerdote, frente al altar, se arrodilló sobre la alfombra con el pie izquierdo plantado hacia adelante y formando un ángulo recto. Luego cruzó los brazos sobre el pecho y bajó la cabeza. Hice la misma pose a su lado. Una vez que terminé, él continuó. Repite después de mí. Miré de cerca la boca del sumo sacerdote, sin querer estropear nada. Movió sus delgados labios lentamente para que sus palabras fueran más fáciles de entender durante el voto. Oh, poderoso Rey y Reina de la oscuridad y la luz, los gobernantes más justos y divinos de los amplios cielos. Oh, espléndidos dioses de los cinco eternos, los gobernantes más justos y divinos del vasto reino de los mortales. Diosa del agua, Flutrane. Dios del fuego, Leidenschaft. Diosa del viento, Chutzaria. Diosa de la tierra, Gedul. Dios de la vida, Eguigeliebe. Rey y reina, muestra tu poder divino que se extiende por los amplios cielos y el vasto reino de los mortales. Eternos 5, bendícenos del vasto reino mortal con tu poder divino. En eterna gratitud por tus poderes celestiales, te adoraré por la eternidad. Viviré con corazones justos, corazones tranquilos y corazones resueltos. Tendré fe en ti como los verdaderos y justos dioses. Prometo rezarte a ti, dioses de la naturaleza, te lo agradeceré y prepararé ofrendas para ti. Miré al sumo sacerdote, habiendo repetido lo que decía palabra por palabra. Él asintió, aparentemente satisfecho con mi actuación, antes de ponerse de pie y mirar a los sacerdotes grises junto a la pared. Los sacerdotes más cercanos al altar se movieron en silencio, recogieron las túnicas azules en el último escalón del altar y se las entregaron al sumo sacerdote. El azul fomenta el crecimiento. Es el color divino del dios del fuego, y es el color del cielo ancho, donde el rey y la reina gobiernan. Te entrego estas túnicas, ella que adora al rey y a la reina, ella que jura crecer a medida que pasan los años. Me dieron las túnicas y luego una aprendiz de doncella del santuario me las cambió.
Las túnicas azules eran fáciles de poner, se deslizaron sobre mi ropa desde arriba y solo tuvieron que atarme con una faja por la cintura. Podía usar la ropa que me gustara debajo, y durante los rituales o ceremonias solo tenía que ponerme varios adornos religiosos encima. Main, honorable apóstol que nos enviaron los dioses. Te damos la bienvenida entre nosotros. El sumo sacerdote dobló las rodillas y cruzó los brazos frente a su pecho. Lo copié y también me crucé de brazos. Estoy profundamente agradecido de que me hayas dado la bienvenida. Entonces recemos. Fue tan repentino que no supe a qué se refería. Con mis brazos aún cruzados, incliné la cabeza confundida. Sus cejas se fruncieron en frustración por mi pobre comprensión. Aprendiste el método en tu ceremonia de bautizo, ¿no? Reza a los dioses. Oh. La pose de Glico. Eso es correcto. Ahora que estoy en el templo, tendré que hacer eso casi todos los días. Bueno, espero que mis lados estén bien. Los recuerdos de mis lados destruidos en la ceremonia del bautismo pasaron por mi cabeza, pero sacudí la cabeza y tensé el estómago para no estallar en carcajadas. Los ojos dudosos del sumo sacerdote me atravesaron, dejando en claro que estaba a punto de preguntarme si había olvidado qué hacer. Entonces, comencé a orar. Alabados sean los dioses. Ah. Era sorprendentemente difícil mantener la pose de Glico. Tuve que cargar todo mi peso con una pierna mientras mantenía el equilibrio. Incapaz de hacer que un hermoso Glico posara como los sacerdotes en la ceremonia, me balanceé de lado a lado de una manera bastante desagradable. Eso no servirá. Algún día participarás en ceremonias de oración a las que asistirán otros. ¿De qué sirve una doncella del santuario que no puede rezar? Aprende a orar antes de la próxima ceremonia de oración. NGGH, haré lo mejor que pueda. El sumo sacerdote suspiró, sacudió la cabeza y miró a los sacerdotes grises alineados a lo largo de la pared. Te presentaré al sacerdote gris y a los aprendices que serán tus sirvientes, dijo el sumo sacerdote, que indicó a 3 de las túnicas grises que caminaran hacia el frente del altar. Uno era un hombre adulto y los otros 2 eran un niño y una niña de mi edad. Sorprendentemente, el sacerdote gris que me guió a mi habitación era de hecho mi sirviente. Parecía tener una altura superior a la media, era casi tan alto como papá. Tenía el pelo morado claro con profundos ojos marrones y daba la impresión de ser una persona bastante seria que generalmente se mantenía callada. Su expresión era solemne y obediente. Se sentía como si fuera difícil acercarse a él. Soy Fran, 17 años. Estaré a tu cuidado. No, si es algo, voy a estar a tu cargo. Intenté responder cortésmente, pero el sumo sacerdote inmediatamente lanzó una aguda reprimenda. Main. Eres una túnica azul. No te desacredites ante las túnicas grises. Lo siento. Tendré cuidado. No comprendía las sociedades basadas en el estatus. Mi experiencia de vida no me ayudaría a saber qué era bueno hacer y qué era malo hacer aquí. Tendría que abrirme camino para comprender mi entorno tal como lo había hecho después de convertirme en Main. Cuando me sorprendió la preocupación, vi a un sirviente que parecía que sería una preocupación aún mayor frente a mí. Era aproximadamente tan alto como Lutz, pero tal vez debido a que no estaba lo suficientemente alimentado, tenía una mirada desagradable en sus ojos y parecía anormalmente delgado. Tenía el pelo rubio sucio y aunque sus ojos parecían negros al principio, una mirada más cercana reveló ojos morados. Mi primera impresión de él fue que parecía un pequeño bribón. Para ser sincero, no era demasiado bueno para tratar con personas como él. En mis días como Urano me quedé atrapada dentro de mi habitación leyendo, y en mis días como Main me quedé atrapada en la cama con enfermedad todo el tiempo, así que estaba encerrado de principio a fin. Violentos, o, mejor dicho, los chicos rudos llenos de energía y cosas desagradables que decir no eran personas con las que quería estar. Dudo que alguna vez podamos ser amigos, me pregunté mientras miraba al niño. También estaba mirando descaradamente, de pies a cabeza como si estuviera valorando mi valía.
Soy Gil. 10 años de edad. ¿Se supone que eres mi maestro? Esto apesta. Eres una pequeña mierda. ¿Qué? ¿Acaso se supone que los sirvientes deben actuar así? Sorprendida por su mirada burlona y sus palabras desagradables, mi boca se abrió y cerró. Una vez más, el sumo sacerdote lanzó una reprimenda, pero no sobre Gil, sino sobre mí. Main, Gil es tu sirviente. Debes reprenderlo cuando se porta de manera inapropiada. Yo. ¿Quién sino tú, su maestro? Él dice que eso es normal, pero ¿qué espera que haga? Este niño no parece ser del tipo que se preocupa por ser regañado. ¿Podría ser un poco más cortés? Ja. ¿Acaso eres estúpida? Respondió. El sumo sacerdote sacudía la cabeza con una mirada crítica en su rostro, pero en realidad, la culpa aquí estaba en quien seleccionaba a Gil para ser mi sirviente. Se me cayó el estómago cuando me di cuenta de que ser elegido era probablemente un acto de acoso. No había duda de que Gil había sido seleccionado para molestarme. Era difícil imaginar que Gil sería un sirviente obediente. Probablemente a alguien lo había forzado a mí, un plebeyo, por lo que no tenían que tratar con él ellos mismos, mientras que simultáneamente me hacían la vida más difícil. Con eso en mente, tendría que ser tonta para tomarlo en serio y ser cortés. Solo tenía que tratar con él de la misma manera que traté con los chicos malos de la clase, ignorarlo. Levanté una mano para interrumpir a Gil y dirigí mi atención a la única chica entre los sirvientes. Tenía el pelo rojo intenso y ojos azul claro. Llevaba una especie de sonrisa petulante, pero tenía una cara hermosa. No es lindo, hermosa, como una bella mujer adulta. Se sentía como si fuera alguien que entendía su apariencia y sabía cómo animar a los hombres con adulación y coqueteo. Supongo que ese es el tipo de cosas que noto como compañera. Soy Delia. 8 años. Seamos amigas, ¿de acuerdo? A pesar de sugerir que seamos amigas, los ojos de Delia no sonreían en absoluto. Probablemente había sentido que no estábamos cortados de la misma tela y ya estaba cambiando a ser sutilmente hostil. Pero aún así, Delia con su sonrisa aparentemente brillante parecía tener la aprobación silenciosa del sumo sacerdote. No lanzó ninguna reprimenda esta vez. Ninguno de los sirvientes parecía amable en absoluto, y era difícil imaginar que las cosas iban bien incluso con uno solo de ellos. Solo estar cerca de ellos probablemente sería agotador. Sumo sacerdote. He vivido sin ningún sirviente hasta ahora, e incluso sin estos 3, puedo. No. Es deber de las túnicas azules tener sirvientes. Estos sirvientes fueron seleccionados a mano por el sumo obispo y yo. Ahora que estás usando una túnica azul, debes actuar como un maestro apropiado, uno adecuado para su lealtad. Entiendo. Entendido. Entonces no puedo decir que no los quiero. Ni siquiera tengo otra opción aquí. Siento que mi vida como aprendiz de doncella del santuario en el templo ya se está desmoronando. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.